Buenos días, muchas gracias a los organizadores por su amable invitación y a ustedes por su presencia. Me corresponde hablar de los aspectos legales, algunos de los aspectos legales de la prestación farmacéutica en institución penitenciaria y en los centros sociosanitarios. Abordar este tema puede hacerse desde dos perspectivas: ir a la letra pequeña de algo tan específico, o bien ver el bosque y partir de cuáles son las bases constitucionales y legales que luego serán aplicables precisamente a este tipo de centros. Pues bien, dentro de este marco constitucional hemos de partir de un principio básico de la Constitución. España es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa que los ciudadanos, pero también los poderes públicos, están sometidos al derecho, de tal manera que el Estado hace normas que está obligado también a cumplirlas. Un dato que puede parecer elemental y, sin embargo, veremos hasta qué punto se cumple o no se cumple. Ese sometimiento al Estado de Derecho supone que estamos sometidos a unas reglas de forma piramidal: Constitución, leyes, reglamentos y, ojo, normas infrarreglamentarias. Esas instrucciones, circulares, obsérvese que están al final de la lista. O sea, todas las demás están por encima jerárquicamente. Junto a ese escenario, digamos, jurídico, tenemos un reparto competencial. ¿Cómo se reparten las competencias de forma territorial? Y en este sentido, de forma muy básica, al Estado le van a corresponder una competencia fundamental, la del 149.1.1 de la Constitución, establecer las condiciones básicas de igualdad para todos los españoles. Artículo absolutamente trascendental. Y uno mucho más especializado, en el cual se dice que se atribuye al Estado las bases de la General de Sanidad y también específicamente la legislación sobre productos farmacéuticos. Por su parte, las comunidades autónomas van a tener dos grandes materias a título competencial: la asistencia social y la sanidad e higiene. Junto a la nota de Estado de Derecho, Estado sometido al derecho, España es un Estado social, lo cual supone asegurar una digna calidad de vida y que implica, como uno de los postulados fundamentales, la protección de la salud, el derecho a la protección de la salud, a través de las medidas preventivas y prestacionales correspondientes. Todo lo cual se va a traducir, ese, digamos, postulado básico constitucional, en una legislación, que es la Ley General de Sanidad, y toda la normativa de desarrollo de la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión, la de Autonomía del Paciente, el texto Real Decreto legislativo que regula actualmente los medicamentos, la Ley de Salud Pública, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Sanidad, etc. Pues bien, ese Estado democrático, que se da, por supuesto, pero además de derecho y social que acabamos de ver, está encarnado por unos valores que van a tener gran trascendencia en el ámbito que aquí nos ocupa, la prestación farmacéutica. Son los valores, entre otros, como digo, de justicia e igualdad. Es curioso que el mayor pensador del derecho de la segunda mitad del siglo XX, John Rawls, hace una teoría de la justicia realmente hermosa. Describe qué haríamos nosotros para llegar a un pacto para convivir. Suponiendo que no sabemos, estamos cubiertos por un velo de ignorancia, qué va a ser de nuestro futuro. ¿Qué pediríamos? Pues pediríamos que se nos garantice una igualdad de derechos y deberes básicos, de lo más elemental. Y, en todo caso, estaríamos dispuestos a reconocer un tratamiento desigual, aunque para los más desfavorecidos. Eso, digamos, sería el gran contrato social. Sin embargo, a John Rawls se le olvidó algo importante: los derechos en materia de sanidad. Y entonces tuvo que ser un discípulo de él, Norman Daniels, quien dijo: hombre, es que no podemos garantizar los derechos y deberes básicos si no garantizamos la salud. ¿Cómo vamos a disfrutar de esos derechos y deberes? Bueno, esto, que se dice aquí en breves líneas, ha sido fruto de cientos y miles de páginas de los escritores del derecho, ¿no? John Rawls luego se dio cuenta del error que había cometido y ya en una segunda obra dice: no, por lo menos efectivamente se me había olvidado algo fundamental. Junto a los derechos y deberes básicos hay que garantizar lo que él llama un mínimo sanitario decente. Ya tenemos, por tanto, un soporte legal a todo lo que es el ámbito asistencial.
Y junto a esos valores que acabamos de ver de justicia e igualdad a nivel teórico, podríamos hacer una reflexión de cómo se trasladan a nuestro texto constitucional. Por de pronto se afirma que corresponde a los poderes públicos garantizar unas condiciones de libertad e igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero sobre todo tenemos unas condiciones para poder efectivo esos derechos de libertad e igualdad. Eso ha dado lugar a un desarrollo legislativo que básicamente está recogido en la Ley General de Sanidad, cuando se garantiza a todos los españoles extranjeros residentes en España el derecho a la protección a la salud, el derecho también a las prestaciones sanitarias correspondientes y, más en concreto, la Ley General de Sanidad, cuando se habla del derecho a obtener los medicamentos y productos sanitarios. Junto a esos valores y junto a esa descripción de un Estado social y de derecho, tenemos que tener en cuenta un principio constitucional a veces desconocido. Tiene mucho que ver con lo que luego voy a decir sobre lo que inmediatamente voy a decir a continuación sobre establecimientos penitenciarios y centros sociosanitarios. El principio de eficacia administrativa. La Administración ha de ser eficaz y ese principio de eficacia está recogido en la propia Constitución. Entonces, hablamos de eficacia y de eficiencia y se habla de hacer efectivo el derecho a la protección a la salud. No basta con proclamarlo, sino que tiene que ser real, tiene que ser aprehensible. Precisamente por ello, a nivel de prestaciones farmacéuticas, la Ley General de la Ley del Medicamento, actualmente el texto refundido, habla de un uso racional del medicamento. Un uso racional del medicamento que ha de garantizar pues, un uso que obedezca a determinados parámetros. Normalmente la Administración se basa en uno, cuando realmente eso no es un uso racional del medicamento. Un uso racional supone administrar, prestar medicamentos de acuerdo a las necesidades clínicas, en dosis precisas, con requerimientos individuales, durante el tiempo adecuado y al menor coste posible. Observemos que el menor coste posible es el último de los enunciados precisamente como descriptivos de lo que es un uso racional del medicamento. ¿Se hace un uso racional del medicamento? No, la verdad es que excede, digamos, mis competencias, ¿no? Puedo tener algunas opiniones, digamos, un poco científicas, poco especializadas. Lo que sí puedo decir, por lo que ya mismo vamos a ver, es que no se hace un uso racional de la legislación. Pedimos que se haga un uso racional del medicamento cuando probablemente no se haga un uso racional de la legislación. Y lo vamos a ver a continuación entrando ya en la materia más específica que me ha correspondido aquí exponer. Concretamente es la atención farmacéutica en las instituciones penitenciarias. La primera cuestión, es decir, las instituciones penitenciarias forman parte del Sistema Nacional de Salud y es curioso, yo he leído a numerosos autores, incluso personas de la institución que dicen, como no estamos dentro del Sistema Nacional de Salud, eso es falso. Somos parte del Sistema Nacional de Salud, pero digamos que somos un ser incompleto, no nos hemos desarrollado lo bastante. La institución penitenciaria forma parte del Sistema Nacional de Salud porque la Ley General de Sanidad dice ni más ni menos que todas las estructuras y servicios públicos integran el sistema y el sistema nacional de salud está integrado por el conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de las autonomías, del Estado también. Luego, eso es Sistema Nacional de Salud. Eso es indiscutible. Sin embargo, la realidad es que el Sistema Nacional de Salud se estructuró de una forma territorial que tomó el modelo del desarrollo autonómico que consagra nuestra Constitución. Eso que decía yo al principio. Y quedaron entonces a cargo del Estado, digamos, 3 bloques. A nivel prestacional, porque quiero decir, hay algunos que no merece la pena, los institutos de medicina legal y cosas por el estilo, no nos interesan aquí. Pero quedaron 3 bloques un poco anómalos a cargo del Estado. Todo el sistema de salud, las autonomías, pero el Estado conservó 3 áreas. Primero estaba la cuestión de Ceuta y Melilla. No son comunidades autónomas, son ciudades autónomas. ¿Qué hacemos con ella? Se inventó el Ingesa. Es decir, bueno, el Estado va a hacer como si fuera una comunidad autónoma más, lo digo de una manera muy heterodoxa, y Ceuta y Melilla va a seguir correspondiendo al Estado.
Se le reconoce a estas ciudades autónomas algunas competencias en materia de ordenación farmacéutica, apertura de oficinas de farmacia, etcétera, pero realmente el sistema prestacional público corresponde al Estado a través del Ingesa. Luego se quedó, digamos, resuelto así, con esa solución, que es una de las posibles. Solo indicar una cosa interesante sobre Ceuta y Melilla, que el Estado, al tener las competencias sobre Ceuta y Melilla, sucede un fenómeno curiosísimo. Cualquier norma que dicte el Estado, que no hayan dictado a las comunidades autónomas, que el Estado la dicta para Ceuta y Melilla, es de aplicación a las comunidades autónomas, si no tienen norma propia, porque el derecho del Estado es supletorio. O sea que gracias a Ceuta y Melilla, el derecho del Estado es supletorio de las comunidades autónomas que no desarrollen algún aspecto de la legislación, se les haya olvidado. Es un dato muy interesante que es bastante desconocido. Y luego quedaba la red sanitaria de defensa. ¿Qué hacemos con los militares? Hombre, la verdad es que los militares tienen unas peculiaridades indudables. Imaginemos ya el traslado, el destino de militares al extranjero, cómo garantizamos todo ese sistema sanitario de los militares. Entonces se optó por otro modelo. Digo, los militares van a seguir teniendo una cierta autonomía, bastante autonomía, a través de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ellos pueden, por ejemplo, autorizar la instalación de centros, la ordenación farmacéutica, competencias que son propias de las comunidades autónomas en su ámbito territorial. Pero se les reconoció, digamos, por razón de su propia esencia. Incluso se articuló un sistema de colaboración de la sanidad militar con el resto de las administraciones autonómicas, como es la colaboración de la red hospitalaria de la defensa a través de convenios en Madrid, Aragón y Andalucía, es decir, donde hay un hospital militar, curiosamente, ¿no? Esta fue la solución para Ceuta y Melilla y para la defensa. ¿Pero qué pasaba con prisiones? Es lo que faltaba. Bueno, pues con prisiones pasó lo siguiente, ya acabo de decir, y no voy a volver a repetir, que forma parte del Sistema Nacional de Salud. Pero, sin embargo, tenemos una realidad en prisiones curiosa, y es que tenemos 3 sistemas sanitarios de prisiones. Cataluña, que tiene transferidas todas las competencias penitenciarias desde 1983, todas, de ejecución, no de legislación, por supuesto. El País Vasco, que tiene transferidas las competencias, pero solo de sanidad penitenciaria, sanidad, desde el 2011, y el resto del Estado. ¿Qué hacemos con el resto del Estado? 68, 70 centros. Bueno, pues con el resto del Estado tenemos que partir de algunos postulados básicos. Ya lo ha dicho Miriam, por pronto las prestaciones de la atención sanitaria han de ser equivalentes al conjunto de la población. No puede haber discriminación. Y la dispensación farmacéutica es equivalente igualmente, salvo en un tema que además luego haré un pequeño matiz, salvo en lo relativo a los medicamentos de uso hospitalario. Eso va a tener consecuencias prácticas, como ahora mismo diré. La custodia de esos medicamentos, en general, según la normativa penitenciaria y según la ley de medicamento, se hará a través de los depósitos del medicamento. Ahí no se habla todavía de servicios de farmacia. Hay que ver también las normas, concretamente el reglamento penitenciario, de qué época es, 1996. Hay que situarnos en el contexto histórico. Lo cierto es que las comunidades autónomas, la normativa autonómica, reconoce que en cuanto a prisiones, o bien hay que crear depósitos de medicamentos, todas las comunidades que se ven ahora mismo en pantalla, pero hay otras legislaciones autónomas que hablan de servicios de farmacia o depósitos de medicamentos. Varias de ellas que vemos ahí, se destacan Andalucía y la Comunidad Valenciana porque tienen un hospital psiquiátrico, o sea que en el fondo hubo una visión de lo que sucedía, y la curiosidad de Navarra, que habla de que los centros penitenciarios tienen naturaleza de centros sociosanitarios. Es la única que específicamente lo dice, al margen de la discusión de que deban de ser o no considerados. Estoy hablando del eje data, de ley hecha. Sobre la situación del personal penitenciario, ya lo ha dicho Miriam, no voy a tocar nada de este tema. Lo único que sí quiero llamar la atención es que, evidentemente, por razones de lógica, de eficacia, precisamente a la que antes aludía, el módulo de 2.800 habitantes por oficina de farmacia que existe en plano general, yo entiendo que no es aplicable a la institución penitenciaria. Personas con pluralidad de patologías, en un ambiente institucional, yo creo que ese módulo no es razonable, debe de ser más restringido. Ahí estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho mi compañera. ¿Cómo se traslada todo lo que acaba de decir en la práctica? ¿Qué problemas hay a la hora de prestaciones
farmacéuticas. Me ha costado muchísimo encontrar información sobre esto. ¿Por qué? Yo estoy acostumbrado a manejar el CENDOG, la gran base de datos del Poder Judicial, y a manejar pues, cientos de miles de sentencias que están disponibles. Y, sin embargo, cuando hay que buscar sentencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria, no están en el CENDOG. Bueno, hay unas poquitas. Entonces, es una labor realmente muy compleja encontrar algunas de estas resoluciones. He encontrado unas 15 o 20 que son bastante ilustrativas. Cuando se trata de prestaciones farmacéuticas a los reclusos, la Administración a veces es reacia, por razones económicas. Estamos en lo de siempre, no es una cosa desconocida extramuros, ¿no? Pues bien, los tribunales han afirmado que la denegación de tratamientos no está justificada. Cuando hablo de tribunales me refiero a juzgados de vigilancia penitenciaria, audiencias provinciales en su caso, utilizando argumentos del siguiente tipo. Es preciso respetar las prescripciones de los especialistas y evitar la desconfianza del interno que se ve, digamos, abocado a abandonar el tratamiento por desconfianza. También se justifica cuando hay una acreditada necesidad de tratamiento farmacológico concreto. O, y aquí este es un tema muy debatido, cabe la prescripción de medicamentos de diagnóstico que no son de uso hospitalario. Se distingue entre los que son de diagnóstico hospitalario y los de uso hospitalario, diciendo aquellos que son de uso hospitalario, que no son de diagnóstico hospitalario, pero sí son de uso hospitalario, pueden ser administrados de forma ambulatoria. Es lo que vienen a decir estas sentencias con temas como el tratamiento de los últimos tratamientos más complejos sobre hepatitis, etcétera. Y se ha llegado a decir en otras resoluciones que la Administración penitenciaria es garante de la salud de los internos. Tiene una obligación en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Sin embargo, se encuentra razonado rechazar algunos tratamientos por razones de gasto público. En algún caso se ha dicho que eso es suficiente, pero cuidado que esta sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo. En productos de parafarmacia, se entiende que está justificado, o en el caso de benzodiazepinas, pero cuando se demuestra que hay un abuso por parte del interno, cuando se dedica a mercadear con el producto, es lícito en este caso no retirar el tratamiento. En el caso de prisiones se han planteado algunos temas muy recientes y un tanto delicados. Uno de ellos fue una instrucción a la que ha aludido Miriam, que es la 13/2011, que se crea un programa de intercambio terapéutico. Fue recurrido por el Colegio de Médicos de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Administración penitenciaria, pero el Tribunal Supremo ha acabado diciendo que el principio de equivalencia terapéutica no está contemplado en la Ley de Medicamento y que la sustitución solo es posible de forma excepcional en casos tasados. Es decir, que no se puede la Administración penitenciaria, a través de una circular, saltarse la Ley del Medicamento. Frente a eso, lo que ha hecho la Administración es crear una nueva instrucción, la 1/2016, creando un sistema de visado. Yo creo que igual que el Tribunal Supremo anuló la anterior, con el tiempo los tribunales anularán esta, por una razón. Las circulares e instrucciones no se pueden utilizar para restringir derechos de las personas. Las circulares e instrucciones son para regular el funcionamiento interno de la Administración. Y solo cuando afectan a terceros, por ejemplo, disminuyendo prestaciones, deben incluso ser publicadas en diarios oficiales, cosa que se ha incumplido de forma sistemática. Segundo, se olvida que la competencia para establecer reservas singulares, mecanismo de visado, corresponde al Estado, sí, pero al Ministerio de Sanidad, no al Ministerio del Interior. Hay una falta de competencia evidente. Dos motivos que suponen la nulidad de pleno derecho de esta circular, desde mi punto de vista, digo esto punto de vista. 5 minutos. Ya estoy. Y bien, sobre centros sociosanitarios, nada más, casi para dar paso a mi compañero, que de esto sabe muchísimo más que yo, simplemente cuatro trazos gruesos. El Real Decreto Ley 16/2012 estableció, digamos, un marco que yo lo calificaría de mínimo en el sentido de disponer que debe de existir un servicio de farmacia hospitalaria en centros de asistencia social y centros psiquiátricos de 0 más camas, que en otro caso es un depósito de medicamentos vinculado, etcétera. Lo cierto es que este Real Decreto es muy escueto sobre centros sociosanitarios y se perdió la oportunidad de hacer un desarrollo reglamentario que pudo hacerse, porque hay una disposición en el propio Real Decreto que alberga esa posibilidad. Y es una pena, y ha quedado aparcado. Primera reflexión.
¿Qué nos encontramos con centros sociosanitarios? Pues yo me he quedado de piedra, porque la verdad nunca he abordado muchos temas de medicamentos fuera de ficha técnica, muchas cosas en conferencias, en publicaciones, pero de los centros sociosanitarios de oídas. Y me he quedado de piedra, porque me he pasado todo el verano buscando casi un centenar de páginas sobre normativas autonómicas dispersas en 17 regulaciones autonómicas y una legislación estatal, leyes, reales decretos, órdenes, decretos, órdenes de consellería. Yo esto no lo había visto, una selva. Hablaba de uso racional de la legislación, pero ¿esto qué es? Dije yo, ¿esto qué es? Yo me pierdo. Soy doctor en Derecho y no sé por dónde empezar. Yo al principio pensé que lo había leído mal, algunas publicaciones que habéis hecho vosotros. Dije, no, si resulta que tiene, aunque no sean de derecho, no son analfabetos. Los farmacéuticos también de esto saben. Es que es increíble, ¿no?, el panorama. Se utilizan distintas denominaciones, hasta 11 denominaciones distintas he encontrado para hablar de centros sociosanitarios, otras veces son asistenciales, otras veces te meten a los centros de comparecencia, otras veces te meten... Tengo el listado ahí para el que quiera. Impresionante. Llama la atención, pero eso no me parece mal, que junto a ese mínimo de más de 100 camas, servicio de farmacia, algunas autonomías, Andalucía y Comunidad Valenciana, hayan puesto otros umbrales, 50 camas, en algunos casos 60, no voy a entrar en detalle por falta de tiempo. En fin, y ya voy concluyendo, es evidente que hay una serie de problemas en los centros sociosanitarios, Juan Pérez lo dirá muchísimo mejor que yo, que es verdad que es necesaria esa coordinación, que es verdad que hay una disparidad de ámbitos aplicativos, a cuáles se aplica, cuáles son los centros. Hay algo así que yo he encontrado por lo menos 8 o 10 definiciones distintas de centros sociosanitarios, cada autonomía tiene la suya propia, unas veces se parece, otras no. ¿Esto qué es?, ¿no? Falta de concreción del contenido asistencial y la necesidad de que los centros sociosanitarios, la prestación se lleve a cabo por equipos multidisciplinares. Y esta es la última imagen. Yo he estado analizando qué propuestas había por ahí y a ver si me parecían razonables o no. Y yo he encontrado dos propuestas que son muy razonables y además absolutamente compatibles. Son compatibles porque son complementarias. Una tiene que ver con, digamos, un déficit, una laguna legal. La Ley de Cohesión estableció la cartera, recordemos, el catálogo y la cartera, concretamente, que luego habría que desarrollar, de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. El CERMI hizo una propuesta interesante, yo no quiero decir que sea completa, se podría reconsiderar, sobre qué contenido debería de tener la cartera de servicios comunes en relación a la atención sociosanitaria. Quedó aparcada, mencionada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero no desarrollada posteriormente. Ahí hay un hueco que habría que rellenar. Hablamos de la cartera, pero si luego pasamos a la propuesta de Cronos, lo que hace es, yo creo que además con base en algo fundamental, el principio de eficiencia de la Constitución, hace una propuesta de que sean precisamente en los centros sociosanitarios se atienda estableciendo una vinculación del depósito a un servicio de farmacia del hospital de referencia. Aportan algunas razones, que ellos las conocen mejor que yo, ahorro de gastos, la existencia de multidisciplinariedad, etcétera. Y yo añado, la de eficiencia de la Constitución, probablemente. Es, como digo, complementaria de la propuesta anterior. No quiero ya abusar más de... Muchas gracias.